Hola, muchas gracias por dar clic al 73.er video de este canal. La comedia es un género literario, teatral, televisivo y cinematográfico que mediante la creación de historias con una o varias tramas paródicas, irónicas, confusas, sarcásticas y de equivocación, buscan hacer reír al público. Se trata de un género constituido, a su vez, por diferentes subgéneros, que se pueden agrupar en dos bloques. El primero es el que integran subgéneros como el slapstick, que se basa en el dolor físico, provocado por golpes accidentales o no, y la humillación de un personaje para divertir a los espectadores. Seguida por la comedia situacional, en el que las relaciones e interacciones que un grupo de personajes viven en su día a día tienen toques cargados de humor. Las características principales de este subgénero es que el grupo de personajes es reducido y conviven en un entorno único, además de que las situaciones por las que atraviesan son comunes para la mayoría de la audiencia, es decir, que se tratan de situaciones con las que la mayoría se pueden identificar. Continuada por la comedia romántica, en la que generalmente se sigue la fórmula de una pareja que se enamora, empiezan una relación, terminan su relación, luchan por volver a estar juntos y se reconcilian. Y finalmente por la comedia musical, que implica situaciones en las que, así de repente y sin ningún aviso o insinuación previa, los protagonistas embarcan en cantos y bailes para darle desarrollo a una historia. Que comparten en común que la mayoría de sus historias normalizan aspectos y reacciones a situaciones de la vida cotidiana que no siempre son tan buenas. Y por otro lado está un segundo bloque, que se integra por la comedia política, caracterizada por la adopción de las actitudes para hacer una crítica, mostrar ironías y rechazar lo que está mal. Sucedida por la comedia negra, en la que se tocan temas incómodos como el asesinato, el sexo, la religión o la política, para construir historias que son oscuras de principio a fin. Y que está muy ligada a la sátira, que muestra escenarios en los que una o varias personas comunes van en contra del poder corporativo o gubernamental, razón por la cual muchas veces va acompañada con la comedia política y la comedia negra. Después de estas está la comedia burlesca, enfocada en la ridiculización de un tema, a la que le sigue la parodia, que tiene el objetivo de burlarse de la realidad, así como de las situaciones que forjan a la sociedad y las relaciones humanas. Y por último la comedia surrealista, también conocida como comedia absurda, que se apoya de la transgresión intencional de la lógica para realizar proyecciones humorísticas extrañas, fantásticas y espeluznantes, que son subgéneros cuyas historias realizan una o varias críticas sociales sobre aspectos negativos que se han ido normalizando en la sociedad, de forma tal que mientras que el primer bloque de categorías regularmente utilizan a la comedia como un medio para lograr el fin único de hacer reír con sus historias, el segundo bloque utiliza la comedia como un medio para, además de conseguir el fin de provocar algunas risas, transmitir una crítica o mensaje social a partir de las historias subversivas que desarrollan. Con esto, no pretendo decir que los subgéneros del primer bloque sean inferiores a los del segundo, ya que existen claras excepciones que demuestran que los subgéneros del primer bloque también pueden realizar críticas y mensajes sociales. En la categoría de la comedia slapstick están por ejemplo las historias de Home Alone, que transmite el mensaje de que la madurez no siempre va conforme a la edad, así como Los Tres Chiflados, que deja entrever la importancia del liderazgo y nunca subestimar a los demás, y Slapshot, que realiza una sátira bufonesca hacia las personas que hacen trampa. En la categoría de comedia situacional, destacan sitcoms populares como Friends o Seinfeld, que consiguieron transmitir buenos mensajes a la audiencia, como bien lo son la importancia de la amistad verdadera y la enfatización de conductas negativas que por lo regular tenemos, gracias a la construcción de personajes entrañables con los que es posible identificarse. Y en la categoría de comedia romántica, encontramos las historias de Annie Hall, que protagonizan dos enamorados fuera de los cánones sociales, Medianoche en París, que rompe con el paradigma del amor entre personas, para en cambio desarrollar la historia de un amor por una ciudad, la ruptura por el aprecio a su cultura y finalmente una reconciliación con su pasado y nostalgia, ambas del cineasta Woody Allen, y Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que pese a seguir la fórmula típica, innoven el hecho de enfocarse en las consecuencias mentales de una ruptura amorosa, es decir, en los miedos y en los procesos dolorosos que en ésta se producen, pero que al final son necesarios para crecer como persona.
Además, también existen historias de este mismo primer bloque que, pese a no transmitir una crítica o mensaje social per se, pueden ser plausibles por su contenido artístico. Ejemplo de ello lo encontramos en Cantando bajo la lluvia, una comedia musical que rinde homenaje al cine de Hollywood de los años 20. Dentro de este subgénero, igualmente vale la pena destacar a La La Land, historia en la cual se habla sobre los problemas del amor de pareja y los intereses personales diferentes. Incluso, hay historias del segundo bloque, en especial del subgénero de comedia negra, que lejos de externar una crítica o transmitir algún mensaje social, se disfrazan de comedia inteligente como una justificación para en realidad normalizar aspectos negativos en las dinámicas humanas, como la burla de las desgracias ajenas, el racismo, el machismo y la misoginia, la homofobia, la transfobia y la bifobia, la xenofobia, o la discriminación y promoción a estereotipar a otros grupos sociales. Sin embargo, en términos generales, es en este segundo bloque de donde han surgido las historias más revolucionarias y con críticas y mensajes sociales más potentes, como El Gran Dictador de Charles Chaplin, en la que se hace una sátira a los gobiernos totalitarios, Doctor Strangelove y La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, en la que se toca el tema de la naturaleza humana y su relación con la política, o Escándalo en la Casa Blanca de Barry Levinson, en la que se hace una crítica a la forma en la que los medios de comunicación manipulan a la sociedad. Por otra parte, la comicidad es una categoría de la estética que expresa en forma ridícula la falta de correspondencia de un fenómeno social, de la actividad y la conducta humana con el ideal estético de las fuerzas sociales progresistas, es decir, que busca provocar risa en los espectadores a partir de la expresión de aspectos de la vida cotidiana que cuando se viven no son motivo de burla alguna, sino que por el contrario, en muchas ocasiones son incómodos, absurdos o crueles. La comedia y la comicidad se diferencian en que la primera pretende causar la risa en el espectador a través de la actuación de situaciones de la vida cotidiana, mientras que la comicidad busca hacer reír principalmente por medio de expresiones que generalmente son chistes y secundariamente por gestos que muchas veces acompañan a los chistes, de forma tal que, como expresa Ed Wine, los cómicos tienen la labor de decir y hacer cosas graciosas, y los comediantes tienen la tarea de decir y hacer las cosas de forma graciosa. La comicidad también se integra por varias subcategorías que igualmente se pueden clasificar en dos grupos. El primero se conforma por el humor satírico, en el que una cosa se reduce de manera tal que se hace ver ridícula o defectuosa. Posteriormente está el humor hacker o el humor de Internet, que es un tipo de humor que comparten los expertos en computadoras o conocedores del Internet, que incluyen elementos como referencias a videojuegos, siglas para expresar una acción o mensaje, descripciones de lenguajes, entre otros. Al que le sigue el humor absurdo, que se vale de situaciones disparatadas, incoherentes o irracionales para generar risa en el público, que gran parte de las caricaturas como los Looney Tunes, los Simpson, Tom y Jerry o Bob Esponja usan. Y el humor blanco, también conocido como humor familiar, que se considera un humor ingenuo o infantil, ausente de cualquier tipo de connotaciones y denotaciones negativas, que no busca ofender ni remarcar lo malo de nada ni de nadie, basado en el factor sorpresa y el absurdo de una situación, cuyas características principales, independientemente de que realicen o no críticas o que transmitan algún mensaje social, es que en términos generales se pueden considerar como un humor inofensivo que no transgrede lo moralmente condenable. Mientras que dentro del segundo grupo está el humor negro, también llamado humor ácido o humor adulto, que contrario al anterior, intenta generar risa al expresar deliberadamente situaciones que, en otro contexto, suscitarían piedad, terror, lástima o incomodidad, ya que trata sobre los más oscuros vicios y vivencias del ser humano, como la muerte, la tragedia, los asesinatos, las enfermedades, la pobreza, la locura, el terrorismo, el racismo, la drogadicción, las discapacidades o la guerra, además de temas polémicos y controversiales como la sexualidad, la religión o la política. Después está el humor irónico, que en su mayoría utiliza el sarcasmo para exponer incongruencias entre nuestras expectativas sobre el desarrollo de un suceso y cómo ocurre realmente. Al que le continúa el humor gráfico, que es un tipo de neologismo que mediante una gama diversa de obras gráficas como viñetas, caricaturas, tiras cómicas o historietas,
recrean situaciones a fin de satirizarlas o criticarlas. Y finalmente el humor verde, que es el humor sexual tanto explícito como implícito, valiéndose muchas veces de los chistes de doble sentido, cuyos atributos principales radican en que su humor se considera ofensivo, ya que rara vez se apegan a los códigos morales establecidos. En este sentido, tienen como pro que por su naturaleza pueden realizar y transmitir mensajes y críticas sociales potentes sobre la normalización de los vicios humanos, pero a su vez tienen como contra que su humor es bastante complicado de sobrellevar debido a que es fácil caer en la normalización de vicios, por la delgada línea que existe entre el humor ofensivo que hace críticas del que normaliza vicios, por lo que los cómicos deben ser muy prudentes al momento de emplearlo. Pero para que esta diferencia quede más clara, veamos algunos ejemplos. Primero, dentro de los chistes que normalizan aspectos sociales negativos, podemos encontrar el siguiente chiste. ¿Qué tienen en común Miguel Ángel y supongamos que se menciona algún personaje histórico conocido? Que los dos usaron sus cerebros para pintar el techo, haciendo una clara referencia a la muerte, en el cual se hace burla directa sobre la desgracia ajena de una persona en particular, sin que se transmita alguna crítica o mensaje, por lo que esta clase de chiste solo busca mostrarse ofensivo y hacer reír a unos cuantos, evidenciando una de las posibles reglas doradas del humor negro, que es nunca burlarse de alguien en particular, no solo por las repercusiones legales y sociales que eso puede tener, sino porque la comicidad debería ser un instrumento para reírnos todos juntos de algo y no para reírnos de alguien, es decir, que debería ser válido reírse de las situaciones oscuras que todos podemos vivir, pero no es válido reírse de las situaciones oscuras particulares que una persona vive. Y también podemos encontrar otro ejemplo. ¿Por qué los estadounidenses son malos jugadores de ajedrez? Porque perdieron 2 torres. En el que una vez más se hace burla sobre la desgracia ajena, sin transmitir algún tipo de crítica o mensaje. Además de que, si bien se hace burla sobre una situación que involucra a muchas y no solo a una persona como en el caso anterior, acaba por vislumbrar otra posible regla dorada sobre este tipo de humor, la cual es no hablar sobre sucesos históricos, trágicos y oscuros sin que después no se transmita un mensaje o crítica, como en el caso de este chiste. De hecho, las críticas y mensajes sociales solo pueden hacerse sobre sucesos o fenómenos del presente o del pasado, siempre y cuando estos sigan teniendo impacto en el presente. Y por otra parte, dentro de los chistes que hacen críticas sobre la normalización de los vicios humanos o transmiten algún mensaje social, encontramos el siguiente chiste. 2 cazadores están en el bosque cuando uno de ellos se desmaya. Su compañero llama inmediatamente a emergencias. Mi amigo no respira, grita el teléfono. ¿Qué debo hacer? Tranquilo, le dice el operador. Puedo ayudarle. Primero, asegurémonos de que está muerto. Se hace el silencio y luego suena un disparo. El tipo vuelve a tomar el teléfono y dice, vale, ¿y ahora qué? En el que se hace uso de la ironía para hacer una crítica al comportamiento que en ocasiones suele tener la autoridad y el personal médico para atender a las emergencias civiles, dejando la sensación de que realmente no quieren ayudar a los ciudadanos o no están del todo preparados para hacerlo. Incluso, analizando más detenidamente el chiste, esa crítica se podría extrapolar a nosotros mismos, invitándonos a cuestionarnos si estamos preparados para sobrellevar una emergencia de cualquier índole. Asimismo, vale la pena destacar otro chiste. A mis parientes mayores les gusta burlarse de mí en las bodas, diciendo, tú serás el siguiente, pero dejaron de hacerlo enseguida cuando empecé a hacer lo mismo yo en los funerales. El cual utiliza la sátira para burlarse de las personas que no respetan las decisiones ajenas y que, por el contrario, se muestran insistentes para que los demás actúen como lo hacen ellos, tan solo porque ellos lo consideran como lo mejor, cuando en realidad cada quien es libre de actuar como desee mientras no afecten a otros. Algo interesante a remarcar es que en estos 2 ejemplos se utilizan otros recursos humorísticos que son la ironía y la sátira. Y ya para ir cerrando, me gustaría comentar 3 puntos que me parecen importantes. El primero es que la comedia y la comicidad no son los únicos géneros literarios, teatrales, televisivos y cinematográficos que normalizan vicios o hacen críticas y transmiten mensajes sociales, sino que prácticamente todos los géneros lo pueden hacer. De ahí que hayan surgido los términos cine, televisión, literatura y stand-up de entretenimiento o comercial, que es aquella que solo busca el entretenimiento del espectador, normalizando o no vicios humanos.
y los términos cine, televisión, literatura y stand-up intelectual o de arte, que es aquella que hace crítica o transmite un mensaje social. Sin embargo, el caso de la comedia y la comicidad es bastante especial debido a la influencia que la risa tiene en nosotros, ya que generalmente todo lo que es placentero y benéfico para el cuerpo y la mente suele asociarse con algo bueno, aunque esto no siempre sea así, o no para los demás. Y dado que la risa es una de las sensaciones más agradables que se pueden experimentar, la capacidad crítica con la comedia y los chistes que consumimos tiene que ser mayor en comparación al resto de géneros artísticos. El segundo punto es exponer que actualmente existe una tendencia en Internet, mayormente seguida por menores de edad, que consiste en compartir todo tipo de contenido en redes sociales relacionado con el humor negro que normaliza vicios humanos, principalmente los que tienen que ver con la fomentación de la discriminación en sus diversas formas, justificándose en que lo que se muestra o se hace en Internet no tiene que corresponder con lo que se muestra o hace en la realidad. Lo cual, aunque cierto, es bastante cuestionable, no solo porque es una forma de deslindarse de la responsabilidad legal y social bajo el anonimato del perfil de una red social, sino también porque se debe reflexionar el impacto que tienen nuestras acciones en las redes sociales, puesto que todo lo que ya expresamos no solo es visualizado por adultos, sino también por niños y adolescentes que aún no tienen la conciencia suficiente y se encuentran en una edad vulnerable para distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Tal vez de ahí se explique el origen de esta tendencia. Y el tercer y último punto relacionado con el anterior es hacer un hincapié en que la comedia y la comicidad que hace críticas o transmite mensajes sociales no es superior a la comedia y la comicidad que no lo hace, pues antes que realizar una crítica o mensaje, el objetivo fundamental de la comedia y la comicidad siempre será el de hacer reír, de otro modo dejaría de ser comedia y comicidad, y por ello es completamente válido objetar que este género y categoría deben funcionar igualmente como un medio para desconectarse de los problemas del día a día y únicamente reírse sin pensar en más y más problemas, ya que al final la vida tendría que ser un equilibrio entre ambas cosas, incluso porque en la medida que más se use la comedia y la comicidad como un fin para transmitir mensajes y críticas sociales, más gracia y por lo tanto más parte de su esencia podría perder. Cabe recalcar también que la fuente de conflicto como tal es la comedia, comicidad y, si se quiere ver más allá, todo el arte que normaliza vicios humanos, y no el resto de subgéneros y subcategorías, pues aunque podría argumentarse que los chistes y la comedia que normalizan vicios son tan solo un medio para hacer reír a los demás, que deben separar a la risa como parte positiva de la normalización de vicios como parte de negativa, para quedarse con el punto positivo, que es la risa, y deshacer la parte negativa, que es la normalización de vicios. En realidad, el simple hecho de que existan chistes y comedias sobre la normalización de vicios es un reflejo de que en la sociedad existen tales vicios, y por consiguiente, mientras más nos enfoquemos en juzgarlos y criticarlos, entonces es más probable que nos deshagamos de ellos para siempre, aunque he de admitir que esto último es debatible. Te agradezco mucho por ver el video, espero que te haya gustado, recuerda que esta solo es una opinión personal y que me encantaría conocer la tuya.